buenos días y bienvenidos a la segunda edición de la Fiesta Prada, celebrada hoy día 7 de marzo en el Mercado Central de la ciudad de Valencia. Personalidades con gran reconocimiento público y de gran repercusión en el mundo empresarial de las grandes firmas de lujo están aquí hoy reunidas para recoger sus premios Prada. Queríamos saber cómo están en estos momentos las relaciones con las empresas contratantes. Hemos oído rumores de nuevas negociaciones. ¿Podría darnos algún nombre? Mira, yo no te voy a contestar esas preguntas, hablo con mis representantes si quieres. ¿Qué opina usted sobre la relación que tiene actualmente con sus trabajadores? Es decir, ¿qué opina de la productividad a costa de hacerlos trabajar 40 horas diarias? Bueno, diarias no, seguidas, claro. Bueno, yo estoy plenamente satisfecho con el rendimiento de mis trabajadores. Prometo que el próximo año se van a doblar las horas de productividad, el rendimiento de mis trabajadores, el doble de horas, para un máximo y mejor beneficio de la empresa. Muchas gracias. Lulú es la última incorporación de la firma Prada. Ha sido nombrada como la mejor mujer empresaria del siglo XXI. Hola, Lulú. Hola. Ay, sí, yo he conseguido, a raíz de explotar a esas mujeres trabajadoras que no sé qué se creen reivindicando sus derechos, libertades, derechos y libertades. Desde luego, nada, hay que callar la boca. Hay que conseguir objetivos, cueste lo que cueste. Y ha de ser todo un honor y un orgullo traer a Valencia, a nuestra mundialmente conocida ciudad por sus fabulosos y espectaculares eventos, esta segunda edición de la Fiesta Parda, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de que sea una proyección, un foco de proyección internacional para la ciudad de Valencia que día a día se escucha más en todos los lugares. Bambi es la directora, gerente, ejecutiva y asesora de la imagen de Prada. Tenemos entendido que usted, su función aquí hoy es... Pues voy a presentar y voy a dar los premios de... Bueno, es que estoy muy emocionada. Sí, ya veo. Sí, me voy a darlos ya porque es que estoy muy nerviosa. Muy guapa. Muchas gracias. ¿De Prada? Sí, voy de Prada, claro. Muy guapa, sí. Bienvenidos a todos y a todas a la segunda edición de la Fiesta Prada. Hoy de nuevo nos hallamos en las puertas de este magnífico mercado y rodeados de nuestras mejores colaboradores y empresas amigas que han contribuido al enriquecimiento de nuestros bolsillos y por ello queremos agradecerles y otorgarles los merecidos premios Prada 2009. ¡Un aplauso! De los derechos sindicales. ¡Un aplauso! Y el premio es para el Grupo Desa. ¡Las 44 trabajadoras de sus fábricas de Valencia! Y el segundo premio es a la explotación laboral. ¡Bravo! Y el premio es para el Grupo Desa. Por las jornadas de trabajo interminables, los salarios miserables, las carencias de agua potable y el incumplimiento de las coberturas sociales. ¡Bravo! Máximo, enhorabuena. Bravo, Máximo. Estoy plenamente satisfecho con la labor realizada por nuestros empleados el pasado año. Aunque prometo que el próximo año se exigirá más. El doble de productividad. El doble de rendimiento. Para obtener un doble beneficio para su gusto y disfrute. Muchas gracias. Tercer premio Parda a la represión de los derechos de las mujeres. Recoge el premio el Grupo Desa para callar a las mujeres trabajadoras en Turquía que reivindican un trabajo digno. Por fin, hemos logrado esos objetivos que tanto buscábamos. Conseguir lujo a costa. Esas reivindicaciones absurdas
objetivos, a costa de todo, a reivindicativas. Y ahora, el premio honorífico. ¡Ay, qué emoción! A la falta de solidaridad. Es para Marks & Spencer y todas esas empresas internacionales clientes del grupo DESA por hacer caso omiso a los sindicatos y organizaciones sociales. ¡No! ¡Y este premio lo recoge la alcaldesa! Está estupenda, como qué guapa está de rojo. Gracias. En nombre del Ayuntamiento de Valencia y todos los organismos oficiales, agradezco a los representantes del Grupo DESA por invitarnos a este gran evento. ¡Gracias! Llegado el momento de clausurar este evento, quiero agradecer a todas las personas asistentes su participación. Muchas gracias a todos por vuestra falta de conciencia social, mostrando total indiferencia ante la represión de los derechos de los trabajadores y la explotación laboral, que no sería posible si empresas como Prada, que continúan ignorando las irregularidades que ocurren en las fábricas, donde se realiza la confección de sus piezas, porque todos sabemos que lo que no se ve se ignora, y no hay nada como no querer ver. Dado el espectacular éxito de Prada y los elevados precios de sus artículos, todos pensamos que la calidad de estos artículos es indudable. No así la calidad humana de los directivos de estas empresas, a los que poco o nada les importa la vulneración continuada de los derechos, así como la prisión mafiosa que están sufriendo sus trabajadores día a día. Por tanto, este es el momento que recapacitemos para tomar conciencia colectiva de la presión que cada uno de nosotros puede y debe ejercer sobre empresas como Prada, a las que las condiciones laborales de sus trabajadores, ya sea en España, Turquía o China, le importan poco o nada. Porque Prada tiene el poder y la responsabilidad de garantizar justicia para estas trabajadoras y debe respetar su derecho a organizarse para mejorar las condiciones de trabajo. Por favor, envíen esta postal para exigir que adopten medidas ya, porque para que las cosas cambien necesitamos su ayuda. Gracias. Y damos por clausurado este acto con las palabras de una compañera y representante de la solidaridad y de todos aquellos que defendemos y respetamos los derechos laborales, todos aquellos que exigimos el cumplimiento de los mismos, que defendemos la dignidad de las mujeres. Esto no es un boicot a las marcas de lujo, esto es una llamada de atención a todos aquellos explotadores que violan los principales derechos individuales y por supuesto los derechos laborales, porque tenemos el derecho a conocer cómo se confeccionan nuestras prendas y cómo están viviendo las personas que las confeccionan. Estamos en la obligación de defender el respeto y el derecho laboral de todos aquellos trabajadores. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.